Hola oyentes de Radio Sefarad, después de un largo impasse volvemos a las tertulias de esta semana. Hoy con un tema que viene coleando ya hace meses, el papel de la izquierda española, el papel de Israel en la izquierda española. Vamos a hablar de ello con dos invitados de lujo, con Marcos Ricardo Barnatán, el escritor. Hola Marcos. Hola, ¿cómo estás? Y con Daniel Fernández Marcos, que es gerente de ASEI, la Asociación de Solidaridad de España e Israel, y miembro del PSOE, también por eso estás aquí, Dani. Hola, Daniel. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a ver, estamos en un momento delicado de la izquierda española, después de las últimas elecciones y después de esta debacle que ha habido en las urnas. Pero esto que vamos a preguntar y de lo que vamos a debatir no tiene que ver con la situación actual, sino mi primera pregunta es ¿cómo ha llegado la izquierda española a sus actuales posiciones tan anti-israelíes o no lo son? Marcos, te cedo el turno para que abras el fuego. Bueno, la izquierda española, hablar de la izquierda española no se puede hablar tan en general porque hay muchos matices, ¿no? Uh-huh. En la izquierda confluyen muchas cosas. No es igual la socialdemocracia que el estalinismo, y ambas corrientes están vigentes. Uh-huh. Y si nos animamos más al Partido Socialista, digamos a la socialdemocracia española. Bueno, la socialdemocracia española ha tenido, yo creo como observador, lo digo como observador, ¿no? Ha tenido unas relaciones ambiguas, digamos, con Israel, que van desde la simpatía de algunos de sus políticos, incluso pública, a la antipatía y la prevención. Hay que primero recordar que las relaciones con Israel tardaron bastante en establecerse y hizo falta que cambiara el ministro de Relaciones Exteriores de Felipe González, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que no era nada partidario de las relaciones y que hasta la llegada de Fernández Ordóñez, ¿no? Era un requisito, se decía que era un requisito también para la incorporación a Europa, pero era una decisión que tenía que tomar el gobierno español. Y esa decisión la tomó Felipe González rompiendo con la tradicional amistad con los países árabes que habíamos heredado del franquismo. Uh-huh. Daniel, tú como miembro del PSOE, aunque eres joven, igual esos tiempos de los que habla Marcos no los tienes presentes o no los has vivido en primera persona. Pero ¿cuál es como militante no, pero soy menos joven de lo que parece. Bueno, pero... o sea, de los tiempos del ministro Morán sí me acuerdo. Sí, pero tú ¿qué sensación? Morán se llamaba. ¿Tú qué sensación tienes de la relación que hay dentro del PSOE hacia el tema de Israel? O sea, ya está claro que no es un tema básico, fundamental del partido y por lo tanto me imagino que no se hacen congresos ni seminarios para optar por una actitud, pero hay una corriente que ha cambiado. Él mencionaba antes a Felipe González y de la época de Felipe González a la época de Zapatero ha habido un cambio de actitud muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, hubo el primer cambio que yo veo históricamente con respecto no de la izquierda española sino de la izquierda europea en general, que fue un punto de inflexión, fue la guerra del Yom Kippur, por varias razones, argumentables o no. La izquierda pasó de tener una simpatía por Israel, porque Israel no hay que olvidar que para mí es la única experiencia socialista real que ha tenido éxito y que no ha surgido de una dictadura o una imposición. Los kibutzim siempre han sido una referencia en la izquierda, pero a partir primero de la guerra de los 6 días en el 67 y sobre todo la del Yom Kippur en el 73, existe un cambio de actitud, se empieza a percibir a Israel como el Goliat, ¿no?
Aquí se dan varios factores. Por supuesto, en España, pues en el 67 vivíamos bajo una dictadura y la cosa es diferente. Efectivamente, la vieja guardia del Partido Socialista, la vieja guardia que luego medró en la democracia, como Felipe González, etcétera, sí viene de ese pozo de simpatía hacia Israel, que las nuevas generaciones de la izquierda pues no han heredado por varias razones. Una de ellas, muy clara, es que después de la caída de los bloques y la caída del muro, la izquierda está bastante desorientada. Me ha gustado mucho el matiz que ha hecho el profesor Barnatán, porque hablar de izquierda es un poco equívoco. Yo, más que de izquierdas, me considero progresista, puesto que la izquierda, eso es como engloba una serie de cosas que se dan por supuestas, que no todas ellas me parecen defendibles. Entonces, una izquierda que ha perdido un poco su norte, digamos, tiene que agarrarse a algo. Y, por desgracia, uno de los pilares sobre los que se ha agarrado es el antiamericanismo y por extensión, el antiisraelismo. Uh-huh. Esa es, yo veo, uno de los principales motivos. Porque no hay que olvidar que la animadversión de la izquierda hacia Israel carece de fundamento totalmente. O sea, se basa en una serie de clichés muy superficiales, pero no es intelectualmente profunda. O sea, no se basa en unos razonamientos intelectuales profundos. Uh-huh. Lo cual también es una ventaja, porque nos da la esperanza de que pueda ser una situación perfectamente revertible. Pero de pronto esas situaciones que tú defines casi como irracionales, de pronto tienen momentos en que se transforman en momentos mediáticos importantes. Yo recuerdo, Marcos, haber leído mucho que habías escrito estas semanas pasadas con el tema del el famoso poema de Günter Grass. Bueno, hay que decir una cosa, es que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación son anti-israelíes. Todos, los de la izquierda y los de la derecha. O sea, ¿tú crees que ahí, en ese sentido, no hay unanimidad? Hay unanimidad. Y yo creo que sí. Yo creo que, hombre, puede haber unos matices que a veces no nos convienen nada, ¿no? Porque que nos apoye la razón no nos conviene nada. Pero hay un anti-israelismo en los diarios nacionales, en la prensa nacional, que lo disimulan un poco porque de vez en cuando publican algún artículo a favor o algo, pero la tónica general, no solo de los artículos de opinión, sino de cómo se tratan las noticias día a día, porque es muy curioso, porque en España es uno de los pocos países en que las noticias, dentro de las noticias hay opinión. Cuando la noticia tendría que ser limpia, como viene de la agencia, pero no, aquí se firma y se opina. Bueno, si es de una agencia española ya viene con la opinión. También, sí, por eso. Pero bueno, tú ves los corresponsales que ha habido en Israel de televisión española, de todos los periódicos importantes, son todos van en plan de ONG Palestina. A ver qué medallas se traen de vuelta, sí. Porque así son. Bueno, o sea, y eso hay que destacar algunas contadas excepciones, como Enrique Zimmerman, pero porque es judío, o algún otro que pero... Exacto, pero son gente que no son dos, claro, y que son judíos, y entonces claro, eso cambia mucho. Claro. Y también cambia, ahora que Marcos citaba el tema de la imagen de Israel en los medios de comunicación, hay algo que también llama mucho la atención, Dani, te quería preguntar, porque, por ejemplo, un medio de comunicación significativo de España y puntero es El País, ¿no? Uh-huh. Que nació con la democracia, un renombre internacional, etcétera, etcétera. El País, yo creo que es el periódico, por lo menos en español, que más refleja todo lo que hay alrededor o que hubo alrededor del Holocausto, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el tema de Israel, lo que mencionaba Marcos... Al país le gustan los judíos muertos. Eso es. Pero los vivos no les interesa. Pues es que es terrible, ¿no? O sea, o de los vivos, pues estos 4 o 5 personajes
que a ver los hilos como el profesor Zand y el Noam Chomsky o estos detractores de Israel, el Meir Finkelstein con el tema del holocausto, etcétera, gente muy polémica que los traen ahí, los ponen en primera plana, pero incluso en otros periódicos como en El Mundo pues no tienen ningún empaque en traer la columna a Irving, a un negacionista, sí. o si no un negacionista, traer a un literato de nivel como puede ser Gala, pero en sus exabruptos antisemitas más es curioso, increíbles, ¿no? Yo quería comentar una cosa, que Izquierda Unida en general, Partido Comunista, Izquierda Unida, son quizá la parte de la izquierda más militante en el anti-israelismo, ¿no? Que en algunos casos, ya sabes que esas fronteras son muy difíciles de dibujar, caen en el antisemitismo. Es muy curioso porque hay un poema de Rafael Alberti, fíjate, Rafael Alberti, gran poeta de la guerra civil, exilado en la Argentina, que siempre mantuvo una militancia comunista. Hay un gran poema de Alberti, escrito en 1948, que se llama Aleluya, que es una salutación al Estado de Israel, que parece ser la contramoneda, la otra cara de la moneda de lo que ha sido luego la... Pero es que sí, es un poco lo que decía yo antes. O sea, la izquierda tradicionalmente siempre ha sentido una simpatía por Israel por eso, porque es que la misma concepción del Estado de Israel es una gesta heroica de la izquierda. O sea, es la materialización del socialismo, los kibutzim. Y luego existe ese punto de inflexión luego en los 70, que es curioso. Por supuesto, Izquierda Unida pues es un partido que obviamente perdió el norte si alguna vez lo tuvo y tiene que agarrarse a una serie de clichés, y uno de ellos es esos. Comentábamos antes lo de los medios. El tema de Israel en los medios y en la izquierda es distinto, pero es el mismo. Y se basa en una cosa. Israel es un chollo. Israel es un chollo porque en España en realidad casi nadie conoce a los judíos. Sois una minoría. ¿Cuántos sois? ¿40.000 en España? Pues eso. La posibilidad o la probabilidad de conocer a uno es remota, y conocer a Israel pues es también bastante difícil porque nadie lo conoce. Con lo cual, todo el monte es orégano, si se me permite la expresión. Los medios tienen un malo gratis, o sea, tienen una fuente de malas noticias gratuita, porque efectivamente pueden decir cualquier barbaridad que hasta ahora no han tenido voces disonantes, y la izquierda pues puede explotar uno de sus activos, que es por decirlo en inglés, el appeal for the underdog, la atracción por la víctima, por el victimismo. Sí, que bueno, que es un papel que se da a los palestinos, sea cierto o no. Pero es el cliché que tiene la sociedad y que tiene el inconsciente colectivo. El palestino es la víctima y el israelí es el agresor. Una vez tienes establecido ese cliché, como nadie se preocupa de comprobar si es cierto o es falso, es un cliché ya establecido, pues la izquierda lo explota como uno de sus activos. Realmente yo creo que no es que el problema de fondo es ese. Pero la pregunta mía es esto que ha pasado. Vamos a ver. En el 48, como mencionabais, la izquierda estaba con Israel. Es más, en las votaciones en las Naciones Unidas, uno de los grandes impulsores era el canciller de la Unión Soviética entonces, Gromyko, y los Estados Unidos dijeron el sí muy a regañadientes, porque estaba ahí, creo que era Harry Truman, o no sé quién era el presidente entonces. Truman, sí. Sí, y él no era muy simpatizante de los judíos, según tengo entendido. En un momento dado, eso... como tú dices, en el 67 o en el 73, en algún momento, eso cambia. Hay una estrategia nueva geopolítica, pero... también hay que pensar... Han pasado 40 años en las influencias económicas, el interés de Occidente por el petróleo árabe. Eso está claro. Eso también tiene un peso muy importante que no tenemos que olvidar. ¿No? Claro, es el reivindicar la tradicional amistad eso que decía, hispano-árabe
Sí, que era una falacia impresionante. Sí, o sea, estábamos en guerra cada 2x3. Pero y aparte que era un postulado franquista. Ese era que lo sigan. La tradicional amistad y la confabulación judeomasónica eran las dos. Mire, la conspiración judeo-masónica es un poco a lo que voy. O sea, es una absoluta entelequia. No existe. No había judíos en España. No podía existir una conspiración judeo-masónica. Pero eran un malo perfecto para echarle las culpas. Israel sigue llevando ese papel. Es decir, Israel no existe para decir... Es una entelequia. Es como el judío para Franco. ¿El judío para Franco qué era? Era un malo prefabricado al que echarle la culpa, pero realmente no había ningún judío. El Israel que ahora criminaliza a la izquierda tampoco existe, pero es igual de útil para ellos. Mi pregunta es la siguiente. Pasó lo que pasó, pero Israel también tenía que haber hecho algo para transformar y dejar de jugar a lo que... o descuidó su lado mediático en este enfrentamiento. Absolutamente, pero lo descuida y espero que deje de descuidarlo de una vez, porque así como los árabes son absolutos maestros de la propaganda, los israelíes pues no lo han sido, pues porque han estado preocupados por otras cosas, es entendible, pero desde luego la batalla mediática la han perdido y más vale que empiecen a cambiar el rumbo, sí. Ahora quiero hacer una nueva pregunta, ya un poquito de cara al futuro o tratando de verle una salida a esta situación. ¿Qué posibilidades o vías existen en la coyuntura actual para reconducir a una reconciliación entre la izquierda española y el sionismo? ¿Hay alguna posibilidad, algún camino, Marcos? Debe de haberlo, pero yo no lo conozco. Como las megas. Sí, debe de haberlo, ¿no? Yo no lo conozco. Me imagino que será un camino difícil, una política día a día de acercamiento y más allá también de lo diplomático, sino también de esa concienciación persona a persona, ¿no? Uh-huh. Dentro de las organizaciones de la izquierda. Yo no tengo la fórmula mágica, de verdad. A lo mejor también, hablando de futuro, si en el futuro en Israel toma el poder la izquierda o los laboristas o un frente distinto al que hay en este momento en el poder, puede que ayude a ese acercamiento, ¿no? Algo así como un Obama israelí que haya para que se acerque la izquierda un poco al otro país. ¿Tú cómo lo ves, Daniel? Porque justamente hace poco estábamos hablando de que quizás este sea el momento ideal para hacer ese trabajo de base al que aludía Marcos, de hablar con la gente del PSOE y decir, bueno, ya sabemos que tenéis vuestros propios problemas, que son muchos, pero también, entre otros, hay que reconsiderar esto. No se puede ir por la vida, como tú dices, con un malo sin saber de qué se está hablando, ¿no? Desde luego que sí. Yo, como sionista soy optimista, porque creo que es el espíritu que ha guiado la fundación y el mantenimiento de Israel. Y como he dicho antes, pues siendo el antirrealismo de la izquierda tan carente de fundamento y de base intelectual, pues ¿por qué no puede ser perfectamente reversible? Yo creo que sí. No será un trabajo de unos meses ni de unos años, o sea, llevará tiempo cambiar esta situación, porque gente como Zapatero pues son fangos que vienen de polvos antiguos. Ahora es el momento de sembrar. Ahora mismo la izquierda española se encuentra en su momento de mayor debilidad desde que se instaló la democracia en España, sin ningún género de dudas. Y creo que es un momento muy interesante para hablar con ellos y para empezar a tender puentes con la izquierda. Y es un trabajo, es un trabajo que ingente, pero que hay que hacer y que creo y que tampoco creo imposible. El caso es hacerlo. Hasta ahora es que no se ha hecho nada, ¿eh? Uh-huh. Es que hasta ahora no se ha hecho nada. ¿Israel también tendría que hacer algo en esto? Marcos, ¿tú crees que debe asumir algún tipo de responsabilidad, aunque sea un gobierno de derechas, el que hoy en día gobierna en Israel y que posiblemente ahora
en agosto o septiembre, que hay convocadas Va a nuevas haber elecciones. elecciones. Va a haber elecciones, pero para reforzar las posiciones actuales. Igual, como la gente que conoce un poco la realidad de la política israelí sabe que allí lo derecha izquierda importa menos que, por ejemplo, ahora un gobierno más laico o menos religioso, ¿no? Sí, las alianzas que puedan salir de los nuevos comicios. Claro, sí. además, el Parlamento israelí, como es un caos absoluto, o sea, ya es imposible que nadie tenga mayoría. Bueno, esto es lo que siempre han pedido aquí los del 15M, ¿no? Que en vez de haya dos sí, partidos... No, efectivamente, esa es la democracia, es la democracia más sana. Pero... Claro, lo que pasa es que, bueno, a la gente que han acampado en Sol los mandaría unos 15 días a visitar Israel para ver si vale la pena de abandonar el bipartidismo y meterse en el berenjenal de la política israelí. Sí. Pero, de todas maneras... Para llegar a algo necesitas dos, ¿no? Tiene que ser un poco mutua el acercamiento. Yo creo que Israel no tiene un especial interés en eso, si no ya lo hubieran hecho. Pero yo no estoy hablando del caso español, digamos, el caso europeo, digamos, la izquierda europea, como dijo Daniel, bueno, está toda en contra de alguna manera. Sí. Y entonces... sí, pues, y toda la extrema derecha también está en contra. Muy extrema. Sí, los que van a bailar a Viena, sí, pero... a la señora Le Pen y compañía. Sí, pero el de Holanda, por ejemplo, es una extrema derecha que apoya a Israel. Entonces, hombre, sí, no, claro, es que los enemigos de los árabes son amigos de Israel, pero eso es una amistad. No nos beneficia en absoluto. No nos beneficia. Poco interesante. O sea, que Libertad Digital sea el único medio que nos apoya o La Razón. Exacto. No nos beneficia, no, claro. Lo siento. Y que y hago aquí un llamamiento, o sea, que la embajada de premios siempre a intelectuales de derechas o a figuras de derechas, pues me parece muy bien y creo que se les debe reconocer todo. Pero Pilar Rahola, es que hace falta más Pilar Rahola, porque Pilar Rahola al final se queda como eso, la excepción, ¿no? Aquí tenemos a la mujer barbuda y aquí a la izquierdista que apoya a Israel. O sea, las dos cosas raras. Necesitamos más y también hace falta más gente que salga del armario, porque es que hay mucha gente que tiene miedo de decir que es pro-israelí, porque porque no interesa, sobre todo gente del espectáculo, del mundo del espectáculo, del periodismo, está muy cómoda en su pesebre apoyando las corrientes oficiales. Significarse apoyando a Israel significa eso, estar señalado en muchas cosas, y lo que hace falta es gente también que empiece a salir un poquito del armario, que los hay. Claro. Pues yo creo que con este mensaje nos vamos a quedar. Hay que salir, invitamos a todos a salir de este armario del anti-israelismo, en el cual mucha gente se ha visto metida sin comerlo ni beberlo. Ahora mismo sabemos de dos cantantes españoles que están teniendo muchísimas presiones, que son Serrat y Sabina, porque van a ir a cantar a Israel. Sí, se les han montado un pollo, y hace poco lo mismo les pasó a José Mercé y a todo artista español que no siendo judío pues va a cantar a Israel como cualquier hijo de vecino tiene como derecho. Van al Paraguay. Como va al Paraguay y si fuera Guinea Ecuatorial para cantar a los Obiang, seguramente nadie pondría ningún reparo. Efectivamente, sí. Pero bueno, es mejor cantar para cualquier dictador que para una democracia en el Medio Oriente. Esa puede ser la conclusión de esta tertulia. Muchas gracias, Marcos, Ricardo Barnatán, y muchas gracias, Daniel Fernández Marco, por haber estado con nosotros y ayudarnos a abrir un poquito los ojos y a ver si hay alguna lucecita brillando al final del túnel. Bueno, que nos oigan.